Hola amigos, saludos. Los transformadores son unos elementos muy importantes en el mundo de la electricidad. En este vídeo vamos a ver la conexión en serie o en paralelo de pequeños transformadores, bien para conseguir aumentar la tensión o bien para conseguir aumentar la intensidad. Aquí tenemos dos transformadores de lámparas dicroicas de 12 voltios, lámparas que ya están dejando de utilizarse porque se están cambiando a LED y se están quitando los transformadores. Son transformadores de 4 amperios, 11,5 voltios, aunque aquí en el esquema he puesto 12 voltios, puesto que es una tensión más usual con la que trabajamos más habitualmente. Además, siempre en vacío da alguna más tensión. Como he dicho en la presentación, en este vídeo vamos a ver la conexión en serie y en paralelo de los transformadores. Vemos primero la conexión de entrada de la red de 230 voltios, que debe ser igual también en los transformadores. Lo hemos puesto con cable marrón o café, marrón en el lado derecho y azul en el lado izquierdo. Debo decir que para conectar transformadores en serie o en paralelo es muy importante que sean iguales o por lo menos que tengan los mismos valores. Entonces, marrón y azul ya tenemos conectada la bobina primaria y aquí tenemos la salida de las bobinas secundarias de cada uno de los transformadores. Vamos a conectar y vamos a medir la tensión de cada una de las salidas. 13 voltios. Siempre en vacío da un poco más de tensión. 13.1. Aquí un corto. Y aquí, pues, igualmente 13.1. Entonces, para realizar una conexión en serie para doblar la tensión, debemos conectar la bobina de salida con la bobina de entrada. O sea, la conexión de salida con la conexión de entrada del otro transformador. Ahora lo vemos. Conexión de salida, conexión de entrada. Ahora medimos y tenemos 26.4 voltios. Punto 5. Siempre puede haber alguna variación o pequeña variación en las mediciones. Pero veis cómo hemos doblado la tensión, pero eso sí con la misma intensidad. O sea, tenemos 26 voltios o 26,4, pero con 4 amperios. Repasamos el esquema.
230, las bobinas primarias del transformador deben conectarse en paralelo y en este caso pues las bobinas de salida van conectadas en serie, con lo cual se suman las tensiones de ambos transformadores. Pero ahora vamos a ver un caso, vamos a verlo. Siempre hay que tener bastante precaución a la hora de conectar los transformadores en serie o bien en paralelo, porque aquí veis cómo la salida está conectada a la entrada. Pero ¿qué ocurre si conectamos la salida con la salida? Que en este caso lo hemos llamado salida, pero no podemos saber cuál es la salida, o podemos imaginar que los 4 cables son iguales. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que ocurre lo vamos a ver midiendo la tensión, que ahora en vez de ser 26 voltios sería 0 voltios. ¿Por qué? Porque están conectadas a contracorriente. O sea, están conectados los transformadores a contracorriente. Y la tensión que genera este transformador se anula con la tensión que genera este transformador. Lo vamos a ver en este esquema para que tengamos una idea un poquito más clara. Vamos a ver que la corriente, o vamos a imaginar que la corriente que pasa por aquí es como un tren. Este tren circula en un sentido y aquí este tren circula hacia el mismo sentido, con lo cual aquí habrá un choque de trenes. O sea, la corriente que va hacia aquí se está anulando con la que viene hacia aquí. Y lógicamente aquí pues habrá también un cortocircuito entre las corrientes inducidas. Es conexión a contracorriente, hay que tener cuidado. Hemos colocado los cables en su posición correcta para la conexión en serie y medimos de nuevo y tenemos una tensión en corriente alterna de 26.4 voltios. Vamos a alimentar un pequeño motor del giraplatos de un microondas que va a 30 voltios en corriente alterna. Y veis que funciona perfectamente. Si queremos conseguir doblar la tensión, pues como veis, no tenemos más que conectar los transformadores en serie. Deben de ser iguales y sí que debemos tener en cuenta que cuando sumamos la tensión mantenemos la misma intensidad. O sea, 12 voltios más 12 voltios, pero son 4 amperios. Entonces, si sumamos, tenemos 24 voltios, o 26 en este caso, pero tenemos 4 amperios. Aquí tenemos cómo funciona este motor. Tenemos una salida de 26 voltios. Vamos a ver si no creo que haya
no hay apenas caída de tensión, puesto que este motor es de muy poca potencia. Ahora vais a ver otro ejemplo con un motor de corriente continua. Vamos a poner vamos a buscar el terminal. Este es el terminal positivo. Esto es un puente rectificador. Tenemos corriente alterna y el puente rectificador o puente de diodos la convierte en corriente continua. Tenemos aquí un motor de corriente continua de 24 voltios, el positivo y aquí el negativo. ¿Veis cómo funciona? Estoy trabajando con tensión, pero esa baja tensión, aunque siempre recomiendo que cortéis la corriente. ¿Veis cómo funciona el motor? Perfectamente. Un motor de 24 voltios. Los motores no necesitan filtrado, o sea, no necesitan un condensador para filtrar la corriente de la salida del puente de diodos. ¿Veis cómo hemos conseguido doblar la tensión y el funcionamiento correcto de los motores? Ahora vamos a ver cómo se realiza la conexión en paralelo de los transformadores. Igualmente en el primario siempre están en paralelo y aquí en el secundario pues la salida superior va conectada en paralelo a la salida superior y la salida inferior va conectada en paralelo a la salida inferior, con lo cual doblamos la intensidad pero mantenemos la misma tensión. Ahora lo vemos. Aquí conectamos la salida inferior, suponiendo que está en la zona superior, y las dos salidas superiores. Ya tenemos los dos transformadores conectados en paralelo. Conectamos, medimos la tensión ...13 voltios es la tensión que conseguimos con la conexión en paralelo. Pero sí que ahora disponemos de 4 más 4, 8 amperios. 8 amperios suficiente para poder poner en marcha. Vamos a poner
corriente alterna, y repito, intensidad suficiente para poner en marcha un taladro que, aunque es de 14.4 voltios, pero funciona perfectamente. Habéis visto bien cómo se realiza la conexión en paralelo de dos transformadores. Ahora vemos la conexión de un tercer transformador en paralelo, igualmente las tres salidas superiores en paralelo y las tres salidas inferiores en paralelo. Mantenemos la tensión, pero multiplicamos la intensidad por 3. Vamos a ver, conectamos la entrada de red de 230 voltios y medimos la salida. Vamos a conectar $13.2 voltios. Aquí tenemos 13.2 voltios también, y conectamos en paralelo los tres transformadores. Realizamos la medición y, como veis, 13.2 voltios entre, o 13.1 entre los tres transformadores en paralelo, pero eso sí que hemos sumado la intensidad de cada uno. O sea, tenemos 4 más 4 más 4, 12 amperios, 13,2 voltios y 12 amperios. Ahora, a continuación, vemos la conexión en serie de los tres transformadores. La salida de uno a la entrada de otro, la salida de uno a la entrada de otro. Aquí vamos a sumar las tensiones, pero se va a mantener la misma intensidad de un solo transformador. Vamos a ver. La salida de este con la entrada de este. La salida de este con la entrada de este. ¿Veis? Salida de uno, entrada del otro, salida, entrada, y tenemos
libres las dos salidas. Aquí nos va a sumar las tensiones de los tres transformadores. Conectamos y realizamos la medición. $39.3 voltios. 39.4. ¿Habéis visto? Espero que de una forma clara cómo podemos conectar transformadores en serie o en paralelo. Gracias por vuestra atención.